bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, a este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Hemos venido estudiando por ya varios meses la teología del Nuevo Testamento y hoy vamos a continuar con nuestros temas. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estar en un en vivo, directamente saludando a todas las personas que se conectan con nosotros, miembros de nuestra iglesia, amigos y amigas de otras iglesias y denominaciones. Y tú que estás también ahí mirándonos en este espacio, te invitamos a que te quedes con nosotros, a que podamos compartir la palabra de Dios, a que podamos profundizar en ella, en específico en los contextos y en el concepto que estamos trabajando ahora, que es el concepto de la salvación en el Nuevo Testamento. Está con ustedes el pastor Cristian Gómez, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, y les doy la cordial bienvenida. Quédense con nosotros, no se despeguen. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan al respecto de los temas que estamos tratando, no duden en ponerlo en los comentarios, en escribirle aquí a la página de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que en su momento, cuando sea pertinente, podremos estar respondiendo. Les quiero ubicar un poco para que podamos empezar este tema de teología del Nuevo Testamento. Estamos hablando del concepto de salvación. Hemos hecho un recorrido por 3 aspectos fundamentales de la salvación, tomándola como un panorama general. Hemos estudiado la salvación como redención en su dimensión pasada. Hemos estudiado la salvación como salud en una dimensión presente y ahora estamos estudiando la salvación como liberación hacia una dimensión futura, abarcando cronológicamente todas las etapas de la historia del ser humano, su pasado, su presente y su futuro. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que la salvación es algo completamente integral, que el accionar salvífico de Dios en el mundo ha sido, es y será para todos y cada uno de nosotros. En el tema de la salvación, en la perspectiva futura, la salvación como liberación, que es el tema en el que estamos ahora en estos momentos, hemos entonces dividido esta concepción de el tiempo futuro, del accionar de Dios hacia nuestro futuro, en 3 aspectos fundamentales. Yo les mencionaba ya hace 15 días en el estudio de estar hablando de la salvación como liberación a futuro, como un inicio, un nudo y un desenlace. Y le hablábamos al inicio, esa primera etapa de la liberación como acto salvífico de Dios en nuestro futuro. Hablábamos de cuál es el estado en el cual nosotros como seres humanos iniciamos ese proceso salvífico hacia futuro. Y hablábamos hace 15 días en el estudio que ese es un estado de seguridad, un estado de limpieza, un estado de justificación, un estado de reconciliación con Dios, de gracia delante de Dios. Y que todos y cada uno de nosotros, cuando ya hemos pasado por la etapa de la redención y de la salud o el bienestar, en otras palabras, cuando ya Dios ha obrado en nosotros una salvación en el pasado, y está obrando la salvación en el presente, entonces tú y yo debemos empezar a caminar hacia futuro desde una perspectiva de liberación, arrancando en un estado en el cual estamos limpios, estamos libres, estamos reconciliados con Dios, estamos seguros y estamos en la gracia de Dios. Eso lo estudiamos ya hace 15 días. Te invito a que, si quieres revisar, puedes revisar los videos que tenemos acá en la página de la iglesia para que te pongas a tono con nosotros. Hoy vamos a estar entonces entrando propiamente a la segunda etapa que hemos nosotros querido organizar o presentarla de esta manera para que quede el concepto mucho mejor. La segunda etapa del proceso de salvación como liberación, que es la etapa del nudo o la etapa del proceso que el cristiano y la cristiana, al haber aceptado, al haber reconocido el accionar salvífico de Dios en sus vidas, empieza a vivir, empieza a tener, empieza a luchar, empieza a experimentar algo en su vida. Esa etapa es la etapa del proceso,
que le vamos a llamar la etapa de santificación. Vamos para allá. Muy bien. Vamos a iniciar entonces esta parte de este estudio acerca de la salvación como liberación, la segunda etapa de este proceso que hemos llamado el nudo o proceso de santificación. Y para poder hablar bien del proceso de santificación vamos a entrar directamente a los textos bíblicos. Y tenemos el primer texto que nos puede ir ilustrando un poco cómo iniciamos ese proceso de santificación. Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Tomamos este texto base y después vamos a ir analizando otros textos más que nos hablan de ese proceso de santificación, el proceso al cual estamos todos llamados luego de haber sido objetos de la gracia y el amor de Dios en nuestro pasado y estar siendo salvos por Dios en el presente. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál es el panorama que se nos abre frente a nuestros ojos? La Biblia lo va a mencionar, sobre todo en el Nuevo Testamento, como un proceso de santificación. Aquella persona, hombre, mujer, que reconoce el accionar salvífico de Dios en su vida, que acepta libre y voluntariamente seguir a Cristo respondiendo a la gracia que Dios ha dado para él, entonces esta persona entra en un proceso de liberación en términos generales. Y ese proceso de liberación va a constar de un inicio, un nudo y un desenlace, como lo expliqué en la clase pasada. El inicio de ese proceso nos habla de que Dios nos equipara, Dios nos dota, nos da ciertas características que nos van a ayudar a empezar en ese proceso. A ese proceso le hemos llamado el nudo, que es el proceso de santificación. O sea, desde que tú reconoces el accionar salvífico de Dios en tu vida hasta el punto en el cual ya no hay retorno atrás, hasta, digámoslo así, hasta nuestra muerte física o hasta que el Señor venga. Ese proceso es quizás el que más ha levantado dudas, incertidumbres, el que más ha generado cuestionamientos en la vida cristiana. Y es que algunos creemos que cuando hacemos la profesión de fe y cuando empezamos a caminar con Dios, entonces ya todo está solucionado. Muchas iglesias incluso venden la idea de que debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador y que a partir de ahí toda nuestra vida va a mejorar. Sin embargo, cuando como cristianos empezamos a caminar, puede que hayamos hecho la oración de fe, puede que hayamos tenido una experiencia personal muy profunda con Dios, puede que hayamos reconocido esa gracia y hayamos respondido de una manera eficaz, buena a la gracia de Dios, poniendo toda nuestra vida al servicio del reino del Señor, a la causa del Evangelio. Puede que todo esto haya pasado, pero tú y yo nos vamos a dar cuenta, y ciertamente lo sabemos perfectamente bien, que cuando empezamos a caminar en Cristo nos pasan las mismas cosas que a una persona no creyente. Que seguimos teniendo problemas, que seguimos teniendo dificultades, que hay momentos en los cuales queremos tirar la toalla. Hay momentos, circunstancias en las cuales nuestra oración es: Señor, regálame 5 minutos del viejo hombre, yo arreglo esta situación y luego me vuelvo a vestir otra vez de santidad. A veces nos pasa que nos levantamos en las mañanas y lo último que queremos hacer es orar, es agradecerle a Dios, es poder cantarle una alabanza. Y hay días en los cuales desde que abrimos nuestros ojos estamos completamente imbuidos en el amor de Dios, en su palabra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este proceso del caminar en la fe que nos dice que ciertamente no es necesario creer para tener una buena vida?
que no es suficiente tener fe para que todo nos vaya bien. Los cristianos nos seguimos enfermando, los cristianos nos morimos, los cristianos nos da ira, a los cristianos nos dan ganas de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. A todos y a cada uno de nosotros nos pasa que en ocasiones queremos ser otras personas y no ser cristianos. Todo este tipo de cosas nos suceden. Tenemos momentos en los cuales reaccionamos peor que una persona no cristiana. Y esto se debe a que nosotros estamos en un proceso. Siempre que pensamos en la salvación, debemos pensar en ella como un proceso que se va dando a través del tiempo. Pasado, Dios ya obró; presente, Dios está obrando; hacia futuro, Dios seguirá obrando, pero va a necesitar de tu respuesta y de la mía. Miremos esto de la siguiente manera en el texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Va a decir de la siguiente manera su palabra. Quiero iniciar apuntando un versículo del capítulo 1 de Romanos, donde habla que Pablo está escribiendo esta carta a todos los llamados a ser santos que están en Roma. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ya de entrada, desde el primer capítulo de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo está indicando que mucho de lo que él va a decir en esta epístola es un llamado a la santidad, es un llamado a la santificación. Y nosotros vamos a empezar a ver cómo hemos dicho en este estudio que este proceso de santificación tiene un inicio y que este inicio nos lo va a mostrar de manera interesante el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, versículos 1 en adelante. Va a decir Pablo de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta y responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo empieza a introducir algo muy interesante en este capítulo, y es que ciertamente, como lo vimos hace 15 días, el cristiano, la cristiana creyente, en la cual ya ha sido obrada la obra salvífica de Dios en pasado y en presente, está en una capacidad, tiene un estado, podemos decirlo así, tenemos un nivel en el cual Dios ya ha obrado y por lo tanto debemos nosotros responder a eso que Dios ya ha hecho. Mire lo que sigue, porque Pablo va a decir: si ya morimos con Cristo, entonces ¿cómo va a ser posible que si ya morimos con Cristo al pecado, ¿por qué vamos a seguir viviendo en el pecado? Y esto Pablo se lo dice es a quien ya ha reconocido el acto salvífico de Dios y a quien ya por la fe es creyente. Yo no le puedo decir a alguien, a otra persona que no ha pasado por un proceso salvífico, que no ha pasado por redención, por bienestar, no puedo venir y decirle: ¿tú por qué vas a seguir pecando? Yo le reclamo eso a una persona que ya es creyente, a una persona que ya ha experimentado la gracia de Dios y que se supone que está en la gracia de Dios, como lo enseñábamos hace 15 días. Dice Pablo, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es bellísimo, hermano y hermana. Pablo está insistiendo en este pasaje de que nosotros ya hemos pasado por un proceso que va a exigir de nosotros una respuesta. A esto es a lo que nosotros en este estudio de teología del Nuevo Testamento le hemos llamado la salvación como liberación. Ese proceso de santificación que se gesta en esta etapa de nuestra vida. Si tú y yo ya hemos pasado por un proceso de fe, si tú y yo ya hemos sido salvos por Dios, si ya estamos en su gracia porque le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y hemos podido comprender el amor de Dios en nuestra vida, entonces ya en nosotros ha sido efectuado esa parte de la salvación que hemos venido enseñando desde ya meses atrás, la salvación como pasado y como presente. Ahora, si estamos en esta condición, nuestra respuesta hacia futuro debe ser consecuente con el estado en el cual estamos viviendo. O sea, si yo ya he sido preparado para vivir la salvación como liberación, para empezar ese proceso de santificación a futuro, entonces debo actuar de cierta manera. Y es lo que Pablo está refiriendo en este capítulo. Está diciendo, si ya hemos sido muertos al pecado con Cristo, si ya Dios ha obrado en nosotros, entonces no podemos seguir actuando de cualquier manera. Ese proceso de santificación empieza por el reconocimiento de nuestra respuesta ante Dios. Yo empiezo a ser santo, así como lo leíamos en el versículo 7 del primer capítulo de Romanos, llamado a ser santo. Yo ya he sido llamado a ser santo, ya soy santo porque Dios obró en mi vida y está obrando. Ahora, para poder llegar al punto final de la salvación, yo debo actuar como tal. Y Pablo va a empezar diciendo aquí, muriendo al pecado, porque ya hemos muerto al pecado, por lo tanto el pecado no puede ser señor de nuestra vida, como antes lo era. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Puntualmente hablando, no podemos seguir actuando de la misma manera cuando Dios ya ha obrado en nosotros. Este proceso de santificación en el cual tú y yo nos encontramos, en el cual empezamos a caminar, debe iniciar con una respuesta clara frente a nuestra vida. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. El pecado no puede mandar en nuestra vida. Eso no quiere decir que el pecado ha sido eliminado. Eso no quiere decir que el pecado ya no exista. Eso no quiere decir que tú y yo dejemos de ser pecadores. Ojo, no estamos hablando de un proceso en el cual ya no tenemos necesidad de nada más, como algunas iglesias lo enseñan, sino que estamos hablando de un proceso en el cual, al ser ya santos, al estar equiparados para enfrentar una nueva etapa de nuestra vida, entonces tú y yo debemos responder, debemos vivir, debemos actuar de tal manera que lo que antes gobernaba nuestras vidas ya no lo haga, porque Dios ya obró. Entonces, el pecado no desaparece. La Biblia no dice que el pecado va a desaparecer de nuestra vida, sino que ciertamente nos va a decir que incluso vamos a seguir pecando después de haber aceptado la gracia de Dios.
pero que con todo y eso debemos vivir de tal manera que el pecado no mande, no gobierne en nosotros, no gobierne en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo 6, del versículo 1 al 14 de la carta a los Romanos. Hemos sido muertos al pecado, por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en esta etapa, sentimos que seguimos pecando. Ya creyendo, ya siendo personas que van a la iglesia, ya siendo personas que tienen una vida devocional con Dios, ya siendo siervos en la iglesia, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos actuando como si el pecado gobernara en nosotros? La respuesta es porque tú y yo estamos en un proceso en el cual estamos caminando, estamos creciendo, estamos llegando a una meta. No es un proceso acabado, no es que ya vas a ser completamente puro, perfecto a la hora de recibir al Señor y de confiar en Él, sino que en tu vida vas a empezar a experimentar que lo que antes para ti era completamente fácil hacer, ahora va a ser más difícil. Resulta que este proceso lo podemos evidenciar en nosotros cuando empezamos a sentir que nuestro corazón y nuestro espíritu se entristece a la hora de cometer un pecado. Por ejemplo, el cristiano que antes mentía con plena liberalidad y que no le importaba mentirle a muchos, cuando realmente empieza el proceso de santificación y si realmente Dios ha obrado en su vida, ya esa persona así diga una mentira, porque ojo, estamos en un proceso, no es un cambio absoluto de un momento a otro, no, sino que empezamos a caminar en Dios y lo que antes para nosotros era normal, ahora se tiene que tornar en algo que no sea normal. O sea, ese cristiano mentiroso, mitómano del pasado debe empezar a sentir algo en su mente, en su corazón y en su espíritu cada vez que diga una nueva mentira. Y debemos empezar a ir caminando hacia la pureza de labios. Ahorita lo vamos a ver un poco más en algunos textos bíblicos. El cristiano que robaba anteriormente, si realmente su vida ha sido transformada, entonces ahora, aunque lo vuelva a cometer, ya no va a sentir lo mismo. Ya no va a sentir liberalidad y ya no va a sentir que nadie lo está viendo y que no hay ningún problema en hacerlo, sino que ciertamente va a sentir que su mente, su corazón, su vida se entristece. Pasa mucho con los jóvenes y con las personas que apenas están arrancando en la vida, cuando estamos jóvenes en la vida cristiana, cuando estamos jóvenes en la fe, que empezamos a cometer errores y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué no puedo hacerlo mejor? Y empezamos incluso nosotros mismos a darnos golpes de pecho, a querer controlar, a querer someter nuestras propias emociones, nuestra propia respuesta a veces innata frente a algunas situaciones. Los monjes en la Edad Media lo que hacían para poder controlar el pecado era aislarse por completo y muchos de ellos incluso lastimarse para poder supuestamente someter el cuerpo de pecado. Y resulta que todos estos procesos o todas estas respuestas a veces no solucionan, porque ciertamente vamos a seguir siendo pecadores, pero nuestro caminar en el proceso de santificación debe ser cada vez más a dejar de pecar. Me explico de otra manera. Nada ganamos con someter
a nuestro cuerpo como lo hacían los monjes en la Edad Media, si no somos realmente capaces de entender que estamos en un proceso, que todos vamos a pecar y que todos lo hacemos, pero que ciertamente el estar en la salvación, el estar siendo salvos, nos pone hacia futuro en un proceso de liberación. ¿Y liberación de qué? Liberación del pecado. Y Pablo nos está diciendo, ya el pecado ha muerto, ciertamente debemos morir a ese pecado en nuestras vidas. O sea, ese pecado no puede gobernarnos. Por lo tanto, trata de vivir de tal manera que tu pecado no te gobierne. Trata de vivir de tal manera que el pecado no gobierne sobre ti. Mucha gente a veces me pregunta, pastor, pero entonces, ¿cómo sé realmente si soy salvo o no? Yo le digo, mira, si tú prestas plata a un amigo tuyo y no le pagas y no sientes absolutamente ningún remordimiento en no pagarle a tu amigo esa plata que a bien él tuvo a prestarte, no sientes nada, no sientes remordimiento por eso, simplemente dices, bueno, ya, yo la necesitaba, él no. Si tú le mientes a alguien frente a algo y no sientes absolutamente nada a la hora de decir esa mentira y ni siquiera piensas si de pronto te descubren diciendo esa mentira, ¿cómo vas a reaccionar? Sino que dices, me importa porque no tengo nada que ver con esto. Si tú cometes alguna inmoralidad, no solamente frente a las demás personas, sino contigo mismo y no sientes absolutamente nada, si tú eres injusto y tratas mal a los demás y sobre todo a las personas más vulnerables y no sientes absolutamente nada en tu corazón y en tu mente, entonces déjame decirte que tú ni siquiera has entrado al proceso de salvación. No ha pasado nada en tu vida. Sin embargo, si tú como cristiano sientes un poco de ira a la hora de ver una injusticia y tú mismo tratas de ser justos con los demás, entonces estás en el proceso de liberación. Si tú antes decías una mentira y ahora la dices, pero caes en cuenta de que has cometido un error y de que ese no es el camino y de pronto tratas de corregir eso y decirle a la persona que le dijiste la mentira, mira, te dije esto por tal y tal motivo, discúlpame, perdóname, entonces tú estás en el proceso de liberación. Si tú antes de tratar de manera inmoral a otra persona, de insultarla, de irrespetarla, piensas y dices, hombre, yo no puedo seguir actuando de la misma manera, entonces tú estás en el proceso de liberación. Estamos, cuando esto sucede, en un proceso salvífico hacia futuro de Dios, porque ciertamente estamos llamados a actuar como santos, porque ya el pecado ha de morir en nosotros. Vamos a ver un poco más de versículos para que tengamos más claro el panorama frente a esta etapa de santificación, este estado de santificación. Juan capítulo 17, versículo 17, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 17, la bellísima oración sacerdotal, como la conocemos muchos de nosotros. Jesús empieza a orar por sus discípulos, es quizás uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento. En el versículo 17 va a decir en su oración, esa oración en la cual le pide a su Padre que cuide a los suyos, que los proteja, que los mantenga firmes, que los mantenga unidos. Jesús va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ciertamente usted y yo me va a decir, listo, pastor, ok, perfecto, ya comprendo un poco mejor de qué se trata el que yo esté en el proceso de santificación. Se trata de que Dios ya ha obrado en mi vida y yo no puedo seguir siendo igual, porque el pecado ha muerto en mí, ya no me puede gobernar. ¿Cómo empiezo en este proceso a dejar de ser injusto, a dejar de ser deshonesto, a dejar de tratar a las personas de manera despectiva? ¿Y cómo empiezo a ser mejor?
Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El proceso de santificación va a exigir de nosotros aprender a crecer de tal manera que la palabra de Dios esté en el centro. Dicho de otra manera, Dios no solamente nos ha equiparado espiritualmente, como lo aprendíamos hace 15 días, para empezar esta carrera, sino que nos ha dado los medios necesarios para que en esta carrera nosotros empecemos a avanzar, a crecer, a ser santos, a santificarnos. Juan lo va a decir, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Un cristiano, una cristiana que esté en el proceso de santificación y no sienta la más mínima necesidad por leer la palabra de Dios, por conocerla o por lo menos por tratar de cumplir lo poco o lo mucho que haya aprendido de ella, entonces es un cristiano, una cristiana que no está en el proceso de liberación. Porque ciertamente cuando estamos en este proceso, la herramienta más eficaz para poder nosotros alcanzar la meta es la palabra de Dios. Cristiano o cristiana que no lea, no escudriñe, no estudie la Escritura, no sea una persona consecuente con lo que Dios y el Evangelio demandan, entonces no está viviendo este proceso de salvación. La palabra es el principal instrumento de santificación en la vida del creyente. En cierta ocasión cuenta una historia que cierto hombre llegó a preguntarle a su pastor después de un culto, muy preocupado y bastante frustrado. Vino a exponer unas preguntas y a hacer una petición a su pastor y le decía, pastor, me siento muy mal porque usted nos dice que leamos la palabra de Dios y créame, yo la leo todos los días. Gasto 1, 2, 3, hasta 4 horas leyendo la Escritura. Después de leerla, cuando trato de recordar lo que la palabra de Dios decía, no me acuerdo de nada. Y siento rabia, siento desespero, no me gusta y siento que estoy perdiendo el tiempo y siento que Dios no me quiere porque no puedo retener lo que su palabra me enseña. Pastor, ¿qué puedo hacer? Después de haber expresado toda su frustración, le pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? El pastor muy sabiamente le responde y le dice, no hay necesidad de hacer más nada. Sigue leyendo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y este hombre un poco asombrado le dice, pero le estoy diciendo que esto no me sirve para nada. El pastor le ilustró su respuesta de la siguiente manera. Le dijo, toma un colador con el cual filtras el agua, los jugos. Toma un colador sucio, un colador que ya hayas utilizado. Ponlo debajo de una fuente de agua, de un chorro de agua. Ponlo ahí. Lávalo. Y deja que el agua pase por los orificios pequeñitos de este colador. Cuando hagas eso, te vas a dar cuenta que el colador no retiene el agua, porque no puede retenerla. Sin embargo, cada vez que el agua pasa por medio de sus orificios, el colador está más limpio. Mientras más agua pase, a través de él, más limpio va a ser. El hombre se quedó asombrado y le preguntó, ¿y esto qué tiene que ver? El pastor le dijo, el colador eres tú, es tu corazón, es tu mente. El agua es la palabra de Dios. Mientras más agua pases por tu mente y por tu corazón, no importa que no la retengas toda, pero ciertamente más limpio vas a estar. Y esto es importante que usted y yo lo reconozcamos, que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Mucha gente a veces dice,
acerca de algunos cristianos que tienen una capacidad enorme para retener los versículos bíblicos. Yo soy una persona, me confieso delante de ustedes, que a veces las citas específicas de los pasajes bíblicos no las recuerdo, o sea, no soy capaz de citar textualmente algún versículo bíblico con su cita de manera correcta. Sin embargo, trato de esforzarme, a pesar de eso, trato de esforzarme mucho para poder entender, comprender la palabra de Dios. Y la leo lo más que puedo hacer, a pesar de que de pronto no recuerde cita y versículo en su momento. Porque ciertamente mientras más leamos la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva para nosotros, más limpio y más puro va a estar nuestra mente y nuestro corazón. El proceso de santificación va a demandar eso. Por lo tanto, hay que caminar al respecto de eso. Otro versículo importante que debemos reconocer hoy, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, y luego pasamos al versículo 30. 1 Corintios 1, versículo 12, y luego versículo 30. Dice así la Escritura. En el versículo 12 del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Sí? ¿Acaso está dividido Cristo? Los versículos que quiero leer a continuación son 1 Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 2 y versículo 30. En el versículo 2 del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que están en cualquier lugar, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire lo bonito de esta salutación, de este saludo de Pablo a la iglesia de Corinto. Y es que les dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados llamados a ser. O sea, nosotros somos santos. Sin embargo, estamos llamados a seguir lo que dice que la santificación es un proceso, no es algo que se da una única y exclusiva vez. Nosotros vamos creciendo a la hora de. Ciertamente en el griego vamos a tener aquí un detalle bien interesante, y es que podemos traducir a los santos en Cristo Jesús llamados a ser santificados. O sea, las palabras se pueden invertir porque las dos palabras en griego van a denotar la misma realidad. Van a denotar que la persona es santa, pero está llamada a seguir siendo santa. Literalmente, la traducción debería ser a los santos llamados a ser santos. Sin embargo, en español hemos traducido de otra manera: santificados llamados a ser santos. Pero cuando entendemos el concepto, estamos diciendo, venga, yo soy bueno, Dios me ha catalogado como bueno, estoy llamado a seguir siendo bueno. No por ser bueno quiere decir que ya me voy a quedar ahí, sino que ciertamente lo que viene en este versículo impreso es que tú y yo, que somos santos, o sea, que ya empezamos este proceso de santificación, este proceso de liberación de la salvación en nuestra vida, entonces debemos seguir obrando de tal manera. Déjeme explicarlo de otra forma. Pablo está hablando que somos santos ahora, pero que estamos llamados a ser santos mañana también. Que somos santificados ahora, pero que estamos llamados a ser santificados mañana también. O sea que estamos en un proceso, y es un proceso que empieza ya,
pero que no se agota ya, que no se agotó hoy, sino que va hacia futuro. Por eso hablamos de la salvación como liberación dentro de una perspectiva futura. Versículo 30 del mismo capítulo de Corintios, de Primera de Corintios. Por él, más por él, dice Pablo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bellísimo. Va a decir Pablo, venga, después de explicarles todo esto que les estoy diciendo, después de hablar acerca de que ustedes son santos y deben seguir siendo santos, o sea, están en un proceso y deben caminar en ese proceso, les estoy diciendo que por Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos santos, hemos sido equiparados para caminar hacia el futuro en un proceso de santificación. Y usted y yo podemos seguir leyendo los versículos que tenemos aquí a continuación, que nos van a hablar precisamente de eso. Nos van a hablar de que este estado de santificación es una realidad que estamos viviendo. Es una realidad para los creyentes que hemos ya aceptado, recibido la gracia de Dios. Y por lo tanto, estamos llamados a. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 y luego versículo 23. Cuando nosotros empezamos entonces a ver este panorama, digámoslo así, de lo que estos versículos bíblicos nos van a decir a través del Nuevo Testamento frente a la santificación, empezamos entonces a aterrizar el concepto y a decir, soy santo, pero estoy llamado a seguir siendo. Soy justificado por Dios, pero estoy llamado a responder a esa justificación. He sido limpio por Dios, pero estoy llamado a mantenerme limpio. He sido reconciliado con Dios, así que estoy llamado a seguir en reconciliación con Él. Y no solamente con Él, sino también con lo que Él ha creado. Y esto es importante. Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 y luego el versículo 23. 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya aquí Pablo está empezando a decir, hacia futuro Dios nos ha dado una tarea. Somos santos. Ya hemos sido santificados por Dios. Estamos en este proceso, estamos iniciando este proceso. ¿A dónde tenemos que llegar? A la salvación. ¿A cuál? Si la salvación ya ha sido orquestada en el pasado, está siendo real en el presente. ¿A cuál salvación? A la salvación completa. Por lo tanto, cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de una salvación a futuro, de llegar a ser salvos, no nos está diciendo de que no lo somos ya, sino que como lo hemos venido enseñando, ya la salvación ha sido orquestada, ha sido obrada y ha sido depositada en nosotros por parte de Dios, en pasado y en presente, pero que tú y yo vamos a empezar una vida hacia futuro, o sea, a partir de ya, hacia el futuro en la cual debemos alcanzar por completo esa meta que es la salvación completa, la salvación que en este estudio hemos llamado el estado de glorificación. Pero para llegar allá hay que pasar por el proceso que hemos llamado aquí proceso de santificación. Ahora bien, va a decir el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, va a decir espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Venga, tranquilo, hermano y hermana. ¿Qué estamos diciendo acá? Ciertamente, el concepto de santificación, cuando leemos estos versículos, nos deja claro de que somos santos,
pero que debemos ser santificados por completo, lo que decía Pablo en la salutación a Corintios, a los santos llamados a seguir siendo santos. Aquí nos está diciendo, Dios nos ha santificado para alcanzar la salvación. Él nos va a santificar hasta que alcancemos ese estado final. Él mismo nos santificará y va a decir por completo, no parcialmente. Lo que nos va a decir para poder terminar esta primera parte de este estudio de salvación como liberación, el estado de santificación, nos va a decir esto claramente. Entramos al proceso de santificación como santos, ya en una condición, reconciliada con Dios, seguros, limpios, en un estado de santidad. No he querido explicar aquí términos raros en griego, esto significa en un estado de separación. La palabra santo en griego, agios, significa separado para, ¿sí? No estoy hablando de personas que son completamente puras y que no cometen ningún error. La Biblia nunca ha expresado la santidad desde este punto de vista. O como nuestros hermanos de la tradición católica a veces designan a sus santos, a sus beatos, como personas que han tenido una experiencia mística, sobrenatural, espiritual tan profunda con Dios que incluso ha hecho que a través de esa vida de ellos muchos hayan sido sanados o hayan sido tocados, en fin. Esta es como los católicos conciben este proceso de santidad. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos menciona que la santidad es un proceso que Dios ha iniciado en nosotros, pero que no se trata de no cometer errores y de ser completamente puros y sin mancha, sin tacha, perfectos dentro de nuestra concepción, sino que la santidad es un proceso en el cual yo estoy siendo separado para. Y dentro de 8 días vamos a estar viendo para qué es que Dios nos ha separado, o sea, para qué es que Dios nos ha santificado. Hasta hoy vamos a dejar en el punto de poder decir claramente que el proceso de santificación ha iniciado en nuestras vidas. Ya estamos en ese proceso, hacia futuro, y que estamos en ese proceso gracias al accionar de Dios en nosotros. La salvación como liberación ha empezado a ser orquestada, tanto que la creación está esperando que tú y yo, que somos salvos, podamos ser y podamos manifestarnos de tal manera que ella misma también sea liberada. Así que no te pierdas dentro de 8 días la continuación de este estudio de la salvación como liberación, el proceso de santificación. Que Dios te bendiga y que podamos seguir compartiendo, creciendo y profundizando en la palabra del Señor. Bendiciones.